¿Sabéis estos efectos que os compráis? Que sabéis que no vais a utilizar prácticamente nunca o nunca, pero aún así sabéis que queréis tenerlo, aunque sea solamente para daros el gustazo de probarlo. Pues eso es lo que me pasa a mí con el Whammy de Digitech. Es un pedal que poquito uso le voy a dar yo, y más con el estilo de música que toco, pero joder, parece tan divertido que cómo no lo voy a probar. Encima yo tengo un inconveniente añadido. Bueno, dos en realidad. El primer inconveniente es que yo ya tengo un drop de Digitech. Sabéis que el Whammy de Digitech puede incluir o no el drop, pero lo ideal sería tener el pedal que incluye el drop por una cuestión de espacio. El drop, por cierto, es un pedal que ya he hablado de él y os voy a dejar aquí la tarjetita para que le echéis un vistazo porque mola bastante. Es para poder tocar con afinaciones graves sin tener que andar tocando la afinación de tu guitarra. Y la verdad que se porta de maravilla. Es el mejor pitch shifter que he probado. Tampoco es que haya yo he probado muchísimos, pero sobre todo no tiene nada que ver con los que te suelen venir en las pedaleras. Este funciona de maravilla. Pues como añadido tienes el Whammy, que es algo parecido a lo que haría el Momentary del drop. El drop, cuando pisas el Momentary, justo en ese momento te aplica lo que tú quieres, el pitch shifter que has decidido. Entonces, si tenías una octava por debajo, al pisar el Momentary instantáneamente baja el sonido una octava y vuelve a subir cuando lo sueltas. Si yo me pongo en una octava, ¿vale? Tiene el Momentary Press, que se llama. Si yo pulso, y entonces podemos jugar. Pero bueno, y si lo movemos a otra nota, mira. Pues del mismo modo, pero con un pedal de expresión, es como el Whammy de Digitech. Haría lo mismo, pero no está limitado a dropear una octava. Puede subir una o incluso dos octavas hacia arriba. La primera vez que escuché este efecto sin saber lo que era fue a Dimebag Darrell de Pantera en el Becoming. Y ahí ya me quedé flipado diciendo, ¿qué es eso? Claro, en la época en la que yo me enteré de esto, internet no era tan común, ¿vale? Entonces, pues, tardé un poquito en averiguar en qué consistía este pedal. Cuando ya sabía lo que era el pedal, lo volví a escuchar en el disco de Joe Satriani que se llama Joe Satriani. Hay una canción, Cool Number 9, si no me equivoco, que utiliza este efecto continuamente. Y ya ahí es cuando dije, joder, qué maravilla. Y recuerdo también, lo que pasa que en este caso nunca me planteé que qué pedal utilizaba, porque al final estoy tan acostumbrado a las marcianadas de Tom Morello que no pensaba que eso fuera un pedal de Whammy. Pero si escucháis el Killing in the Name, en el solo se puede escuchar claramente el Whammy en acción. ¿Cuál es la otra limitación que yo tengo para poder meter un Whammy en mi pedalera? El Whammy es enorme y mi pedalera está hasta arriba de cosas. Vale, ya habéis podido comprobar que no exagero cuando digo hasta arriba de cosas. Si habéis visto la cadena de pedales, os habréis fijado en el drop y habréis visto un pedal de Moer bastante chiquitito, entre comillas, porque es grande si lo comparas con un pedal de formato normal, pero teniendo en cuenta que es un pedal de expresión bastante más chiquitito que el Crybaby o que el pedal de volumen de Fender que tengo. Pues ese es mi sustituto para el Whammy. Lo probé en una tienda, me encantó y me lo llevé puesto, porque sin ser un Whammy me da al menos lo que yo quiero de un Whammy. Y como ya tenía el drop de Digitech, entre los dos, comillas, comillas, sustituimos el Whammy de Digitech, el que incluye el drop. Así que todos salimos ganando. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Como veis, para ser un pedal de expresión es muy pequeñito. Si lo comparamos con lo que sería un pedal de expresión de tamaño estándar, la diferencia es el doble. Este tamaño súper compacto lo que me permite es que me quepa bien en la pedalera, principalmente. Porque para poder meter un Whammy tenía que sacrificar, yo que sé, el espacio de 4 o 5 pedales por lo menos. ¿Por qué sabemos que esto está inspirado en un Whammy? Ostras, es que está el color esclavado. Y como veis, tiene una serie de controles. Tenemos dos controles que nos van a permitir que nos baje una octava cuando pulsamos aquí y que nos suba otra octava cuando pulsemos aquí. O sea que la distancia que habría desde aquí hasta aquí serían 2 octavas. Eso es totalmente configurable. Hay unas ruedas aquí muy analógicas que nos van a permitir decidir cuánto queremos que suban o que bajen. Yo lo tengo para que me haga esas 2 octavas de distancia. Y luego tienes un botón que se llama Harmony por si quieres que el sonido original de tu guitarra se mantenga o se anule completamente y solo lo tire el Moer. Luego hay otro pequeño control que nos va a permitir invertir si queremos que cuando pulsemos suba o baje la octava. Podemos decidir en qué sentido queremos que actúe el pedal. Y por último, otro que
que nos permite elegir si queremos que tengamos que pulsar para hacer switch y activar el octavador, o simplemente un sensor que detecte que hemos pisado el pedal y empiece a actuar en cuanto pisemos el pedal. ¿Cómo lo tengo yo? Con las octavas en los extremos, o sea, al final la distancia de aquí a aquí es la más larga posible, así es como lo tengo yo configurado. La parte más grave con el pedal levantado, la parte más aguda con el pedal totalmente abajo. Y en lugar del switch, el sensor, porque funciona muy bien. Pisas, se pone en marcha el octavador, levantas el pie e inmediatamente deja de actuar. Funciona súper bien en ese sentido. No sé, sinceramente, cómo funciona el original de Digitech, porque nunca lo he probado, pero lo que sí puedo decir es que este me encanta cómo funciona. Voy a colocarlo en la cadena de pedales y voy a enseñaros cómo suena. Lo primero que vais a ver es, en cuanto pongo el pie encima, se enciende una lucecita, no sé si se aprecia, sí se aprecia por los brillos, entiendo. Eso significa que en cuanto piso, en realidad no en cuanto piso, sino en cuanto toco el pedal, baja la octava. Podrías decir, joder, es que en cuanto lo tocas accidentalmente baja, pero os puedo decir que no me ocurre, la verdad. Y como veis, cuando piso el pedal, tengo una octava por debajo. Y ahora mismo lo tengo para que suene al unísono con el sonido original de la guitarra. Si pulsara el botón que os he comentado antes, solamente sonaría el pedal y el sonido original de la guitarra no sonaría. Pero no sé, me gusta bastante más así. Vale, entonces, como veis, en cuanto suelto, vuelve a la normalidad. Eso sería exactamente cómo se comporta el momentary, el botón momentary que tiene el drop. Cuando yo lo tengo puesto en modo momentary, en cuanto pulso, hace exactamente eso. No en octavas, sino en el semitono que yo le haya dicho. En el Moer exactamente igual, ¿eh? Si yo no tengo las ruedas como las tengo ahora, que son a tope para octava abajo, a tope para octava arriba, pasaría exactamente igual. Podría decidir cuál es la diferencia de intervalo que quiero entre la nota original y lo que suena en el Moer. Una vez yo ya tengo pisado el pedal, ahora mismo, tal y como lo tengo, vuelvo a mi tono normal. Voy a cambiarlo, y cuando os lo he enseñado he movido la rueda y lo he cambiado. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Normalmente yo lo tengo que si piso atrás, octava grave. Y si piso adelante, octava aguda. Si queremos anular el sonido principal, pulsamos el botón que os he dicho antes y desaparece el sonido original de nuestra guitarra. Y veis, no tengo que pulsar, no tengo que hacer clic, porque lo tengo yo seleccionado así. Podría hacer clic si yo quisiera, pero en vez de eso, en el momento en el que pongo el pie, él ya se entera de que tiene que actuar. Entonces estoy tocando. Y entonces así podemos hacer pues estas cositas que os comento, como por ejemplo, vamos a poner un poco de chicha. No tengo ni idea de cómo se toca, pero vamos a hacer como que era así como Darrell tocaba el Becoming de Pantera. Algo así. El famoso solo de Tom Morello. Y dirás, joder, pero si al Tom Morello no le suena así. pues porque utiliza el cacharro esto y ya. Para esto, ¿para lo que sirve este pedal? Obviamente no sé tocar ninguna de estas tres canciones, pero si en algún momento queréis que saque alguna versioncilla o algo, ya sabéis, me lo ponéis en los comentarios. Sed buenos.